Diego Rusarín, el gurú vendehumo derrotista y victimista de izquierda. Sí, es un título provocador, pero espero que quede claro que Diego Rusarín me cae bien, aunque nuestras ideas son diametralmente opuestas. Es casi mi archinémesis perfecto. ¿Notaron lo que hice? Archi de archimago. Bueno, es ateo, agnóstico dice él, materialista y de izquierda. Yo soy teísta, idealista y de centro. Y por cierto, una disculpa por lo austero y rápido de esta presentación, pero tengo poco tiempo. Mi intención no es atacarlo como persona, sino atacar a las ideas que lo tienen preso. Él mismo ha pedido ayuda en varios videos, no quiere ser materialista y también quiere creer en la libertad. Pero una que no he podido superar es la idea del materialismo. O sea, no te voy a discutir nada. No, y me encantaría. O sea, para mí fue un trauma. Antes de empezar, solo quiero reconocer que, al menos a mí me parece, que tiene un gran corazón, que es muy inteligente y mal que bien ha puesto a pensar a muchas personas, incluido yo mismo. Hasta por su culpa me puse a hacer otra vez un video, que hace tiempo que no hacía videos. ¿Por qué me hace tanto ruido? Últimamente me ha llamado mucho la atención, pues Diego ataca directamente la libertad, ataca la individualidad, ataca la educación, ataca la ética y la moral, ataca los valores y virtudes, ataca el emprendimiento, ataca el si se puede, ataca el echaleganismo, ataca el mérito y la culpa, ataca la responsabilidad y hasta ataca a la mismísima esencia de tu ser, que para mí pues todos estos son muy valiosos y dignos de ser defendidos, y varios seguidores le aplauden y lo alaban por todos estos ataques que hace. Vamos uno por uno. Libertad. Tiene muchos videos donde ataca, critica y cuestiona la libertad directamente. Nos dice que no somos libres. Y no solo porque estamos condicionados por todas las circunstancias materiales de nuestro entorno material. No solo porque dice que solo somos cerebros físicos que siguen leyes de la física y nuestras conductas solo son resultados de procesos físicos fisiológicos inalterables, sino que también afirma en varias ocasiones que la ciencia ya demostró desde los 80s que el cerebro decide incluso antes de que la conciencia se dé cuenta y que la conciencia solo intenta justificar esa. Ya prácticamente la ciencia nos dijo que no. O sea que las decisiones se toman neuronalmente antes de que ni siquiera hagas conciencia o raciones sobre lo que estás tomando decisión. Ya está todo predecidido. Tú cuando tomas una decisión, realmente lo que estás haciendo es pensar sobre lo que ya decidiste. Pero la decisión ya se tomó. Y luego lo raro, y esto está probado por ciencia desde los 80s, ¿eh? Pero tengo mi postura. Mi postura es que todas las decisiones ya están tomadas. Nosotros lo único que hacemos es inventarnos una narrativa arriba del determinismo. Nos contamos la historia de que somos libres para decidir, pero ya sabemos que las decisiones se toman antes de racionalizarlas. Y que la conciencia solo intenta justificar esa decisión. Narrativa. Que por cierto, aquí veo un error muy grave. Según Diego Rusarín, tu cerebro decide todas tus conductas y a ti solo te queda la narrativa con la que justificas esa decisión. Pero el crear narrativas no es también una conducta, por tanto, también son decididas por tu cerebro antes que la conciencia las note. Por tanto, no tienes poder ni control, uno, ni en tus conductas, dos, ni en la narrativa que tienes de esas conductas. Desde la cosmovisión de Diego, eres una víctima impotente, un mero observador pasivo. 2. Ataca la individualidad. Tú no cuentas como individuo, no eres nada, eres un conjunto aleatorio de circunstancias materiales, eres un número más, eres un engrane más en una colosal máquina material inconsciente que se mueve a lo bruto y en ciego y sin dirección. En sus videos dice cosas como tú no creaste el lenguaje o nadie se salva a sí mismo para reforzar esta idea de que el individuo no es nada. 3. La educación. No sirve para nada. Dice que todo depende de las condiciones materiales, que lo material afecta a lo cognitivo, pero que todo lo cognitivo no afecta a lo material. Eso es de idealistas. Hasta se pregunta, ¿la gente es realmente libre de cambiar al mundo con sus ideas? Entonces, ¿por qué no ha pasado? Bueno, yo diría que esto pasa todo el tiempo y lo veo a cada rato, pero él dice que nunca ha pasado. Cabrón. Está bien, ¿la gente realmente es libre de cambiar el mundo a través de sus ideas? ¿Y por qué no ha pasado? Le molesta mucho la frase, no le des un pescado, enséñales a pescar. Y lo digo literal, lo saca de sus casillas, realmente le molesta, pues se nota en su tono y lenguaje no verbal. Además, siguiendo los puntos anteriores, de nada te sirve la educación porque 1. Ni eres libre para aplicarla, 2. Ni cuentas como individuo, eres un conglomerado circunstancial de cosas y eventos. 4. La ética y la moral.
pues son un chiste, pues no eres libre. Lo que haces no es bueno o malo, solo es consecuencia del único resultado posible de un montón de circunstancias materiales y no podría ser de otra manera. Así que es inútil calificarlo de bueno o de malo, no tiene ningún sentido. Además, recuerda que no cuentas como individuo, tus conductas son parte de todo un sistema y lo cognitivo no puede afectar lo material. Entonces, ¿cuál ética? Es pura palabrería fantasiosa, eso es de gurús, de magufos e idealistas. Ejemplo, ¿de qué sirve que reflexiones que matar es bueno o malo si de todas maneras tu cerebro tomará la decisión de matar o no antes que tu mente se dé cuenta y luego solo tratarás de justificarlo? No tiene ningún sentido. Los valores y virtudes. Nos dice que son los valores de los pobres, son los valores reactivos envidiosos de los valores de los nobles. Básicamente, los valores heredados de nuestra cultura ateísta y judeocristiana son pura envidia reactiva de pobres a ricos, según Diego Rusarín y bueno, Nietzsche, que se basa en él para decir esto. Y bueno, eso ya es mucho decir, pues nuevamente, sin libertad, hablar de valores o virtudes desde el materialismo, pues solo es una broma cruel, ni que pudieras elegir tus conductas de todas maneras. 6. Emprendimiento. Nos dice que no hay que emprender porque casi nadie lo logra. Pues ¿para qué? Las estadísticas de emprendimiento están por los suelos. Entonces solo queda darse por vencido y quejarse para que cambien las cosas. Aunque, según su misma lógica, tú no puedes decidir emprender o no de todas formas. Si emprendes o no emprendes depende de tus circunstancias materiales. Y si tienes o no éxito depende de tus circunstancias materiales. Lo dice como si tuvieras voz o voto al respecto. Ya que nada de eso lo decides conscientemente. Todo se decide antes que tu conciencia se dé cuenta y luego tú solo armas una fantasía en torno a ello, que tampoco depende de ti. Así lo que digas o no digas del emprendimiento no importa, solo será lo que tenga que ser sin importar lo que pienses al respecto. Desde el materialismo es inútil hablar de cualquier cosa. 7. El sí se puede. Por tanto, no se puede. A Diego le enoja que le digas a las personas que sí se puede. Y es curioso porque a mí lo que me molesta es que le digas a las personas que no se puede. Pero bueno, supongo que empoderar a las personas no es lo suyo. No le gusta que sean independientes y aprendan a pescar por sí mismas, sino que todos sean dependientes y les den el pescado masticado en la boca. Sin embargo, ¿quién pescaría entonces? A la fuerza debe haber al menos uno que sí pueda, pues si nadie puede, todos se mueren de hambre. Aunque al menos es congruente con su ataque a la libertad, pues desde su postura ciertamente no puedes hacer nada que no estés preprogramado para hacer, todo se hace solito y tú solo observas impotente. Échale ganismo. Por tanto, ¿para qué le echas ganas? Es más, ni siquiera se puede, ni siquiera eres libre. No cuentas como individuo, eres un engrane más, los emprendedores fracasan, eres una impotente víctima de las circunstancias. ¿En serio creías que podrías lograr algo? ¡Ja! Sigue soñando. Mérito y culpa. También le encanta atacar la meritocracia. Claro que desde una postura determinista, donde eres una víctima impotente de las circunstancias, no puede haber mérito o culpas, solo haces lo que estás materialmente obligado a hacer, así que no puedes tener mérito por algo que fuiste obligado a hacer, tampoco puedes tener culpa por algo que fuiste obligado a hacer. Ni el físico del premio Nobel tiene mérito por su éxito, ni el asesino en serie tiene culpa por sus crímenes. Ambos son víctimas impotentes de las circunstancias materiales, pues desde la propuesta de Diego, todos somos víctimas impotentes de nuestras circunstancias. Responsabilidad. Por tanto, no eres responsable de nada, pues tú eres muy listo, no eres un ingenuo teísta idealista que cree que eres un alma libre capaz de alterar la realidad física. No, eso es hablar de almas puritanas teológicas del siglo XIV. Parece que estamos hablando otra vez del alma puritana teológica del siglo XIV. No, tú eres un ateo materialista, solo eres un hueco y desalmado cerebro físico reaccionando a su medio como mal que bien puede. ¿Cómo rayos podría ser responsable de nada? Además, la responsabilidad suena algo individualista y empoderador. Debe ser un truco de la malvada derecha y el capitalismo. La mismísima esencia de tu ser. De hecho, tú no eres nada. Nos dice que solo eres un montón de máscaras y que detrás de las máscaras no hay nada. Eso nos dice literalmente, no estoy jugando. Dice que es como mirar al abismo según quién sabe qué autor. Mundo, tú eres lo que el mundo ha hecho contigo. No hay un verdadero yo. O sea, tú eres la máscara. Si quitas la máscara no hay nada. O sea, si quito el cuerpo, ¿qué sobra? Pues nada, güey. Lo cual no es de sorprenderse, pues también tiene videos donde nos dice que todo es materia y nos dice que tú no tienes un cuerpo físico, sino que tú eres tu cuerpo físico. Así que nada de alma, eres un hueco automata biológico desalmado y nada más. Un montón de cableado neuronal formado por accidente, actuando de la única manera material que puede. Ahora, esto todavía no es sumo. Hasta aquí no es muy diferente a cualquier otro ateo materialista que niega el alma, ataca la libertad y cree que todo es un montón de materia enredada consigo misma formando todo a lo bruto y sin querer.
y que cree que su postura es más realista y basada en los hechos. Hasta el momento no tiene nada de vendehumo, solo nos está vendiendo y imponiendo su creencia teomaterialista. Bueno, el problema es que la mitad de sus videos te dice esto, pero en la otra mitad de sus videos se contradice y ahí te vende el humo. El humo de Diego Rusarín. Por ejemplo, tiene varios videos sobre aprende a pensar, pensamiento crítico, cuestionar y razonar, pensar por ti mismo y varios videos de filosofía. Pero, ¿para qué queremos el pensamiento crítico? ¿Por qué lo enaltecemos y proponemos? Justamente porque nos sirve para, 1, tomar mejores decisiones y 2, afectar nuestra realidad física material. Pero Diego Rusarín nos dice, 1, que no puedes tomar decisiones y 2, que no puedes afectar tu realidad física. Lo material hace al individuo y no el individuo a lo material. Tú sigues partiendo de la idea que la gente es completamente de decidir, voluntarista, idealistamente y transformar el mundo con sus ideas. No es así. Entonces, ¿de qué carajo sirve el pensamiento crítico en el materialismo? Te está vendiendo humo, te vende pensamiento crítico en el materialismo. Es como usar aceite de serpiente para curar la pulmonía. De nada te sirve ser intelectual, la educación, la filosofía, el conocimiento, pensar, razonar, criticar o cuestionar si no puedes afectar tu realidad física. Por eso luego ataca la educación. ¿O qué? ¿Ahora me dirás que tus pensamientos pueden afectar la realidad? ¿Ahora me dirás que tu mentalidad puede cambiar al mundo? Es muy gracioso. A veces dicen que los gurús nos venden humo y mentiras y otras veces nos dicen que solo nos venden cosas obvias, trilladas y evidentes por sí mismas. Decídanse, ¿son mentiras o cosas obvias? Afectar al mundo con el pensamiento, ¿es una cosa obvia o es una mentira? Además, eso también contradice su postura de izquierda. Eso de pensar por ti mismo es muy individualista y de derecha. Como izquierda, tienes que tener pensamiento de manada, de grupo. Recuerda que el lenguaje ni siquiera es tuyo. Eres una hormiga en un hormiguero, una abeja en una colmena. ¿En verdad crees que puedes pensar por ti mismo y opinar diferente? ¡Ja! ¡Qué tierno! Creíste que eras libre. Y como si opinar te sirviera de algo en el materialismo. Más sobre educación. Cuando no ataca la educación, nos habla de que la educación debería ser aprender a pensar, pero eso no les suena a lo de la pesca. No les des un pescado, enséñales a pescar, eso lo odia. Dice, no les enseñes a pescar, dales el pescado y ya listo. Traducido a la educación quedaría, no les enseñes a pensar, dale los pensamientos ya masticados. Ese es un verdadero espíritu de izquierda. Vamos, que los dictadores no se imponen entre gente empoderada, libre, educada y con capacidad crítica. Necesitan personas impotentes, dependientes, esclavas y sin educación. El gran revolucionario. Te vende al gran revolucionario. En varios videos, como los de optimismo tóxico, en algunos contra el echaleganismo, nos dice que el optimismo y el echaleganismo son malos porque los usan para que las personas no se quejen y poder mantener el status quo. Pues la queja y la rabia llevan a la revolución, al cambio verdadero. La idea es que para generar un cambio real tenemos que irnos al otro lado, al lado de la inconformidad, de la ambigüedad, del pensamiento profundo, de la rabia, de la frustración. Eso es lo que nos va a generar un cambio real. Seamos grandes revolucionarios, viva el profeta mesiánico Marx, viva el comunismo y el socialismo. Entonces, por un lado te vende revolución, mientras por otro te dice que no eres nada, eres un abismo, que no eres libre, que todo depende de tus circunstancias, que no se puede, que no le eches ganas, que no aprendas a pescar, que te den el pescado en tu boca. Emprender una revolución, ¿sabes las estadísticas de éxitos revolucionarios? Es solo porque sus papás le compraron rifles. Qué fácil, otros empezaron la revolución desde sus cocheras. Pero yo no tengo cochera. A mí que no me enseñen a hacer revolución, que me la traigan ya lista y ganada. Mira, soy muy revolucionario, soy un hueco autómata sin libertad ni futuro que no puede hacer nada, solo se inventan narrativas fantasiosas. Vaya tremendo fiasco de revolucionario y vaya tremendo fiasco de revolución. Te está vendiendo humo, revolución en el materialismo. Solo si la materia, en su infinita ceguera, estupidez y locura, produce una revolución, entonces habrá una revolución y cambio. Si no, no. Entonces solamente hay que esperar a que las condiciones materiales Produzcan ideas nuevas. Pero es que así ha sido. Pues la materia es el único personaje que existe en la narrativa ateo-materialista de Diego Rusarín. Queja y rabia. Diego está en contra del sí se puede y échale ganas. Eso seguro solo es para culparte a ti y que no cambien las cosas. No, Diego nos dice que debes quejarte y sentir rabia para cambiar las cosas. Nuevamente olvida que tú tampoco puedes decidir quejarte o tener rabia. Si te quejas es porque estabas materialmente obligado a quejarte. Si sientes rabia es porque estabas materialmente obligado a sentirla. Qué rápido se les olvida el determinismo a los deterministas. Qué rápido los ateos materialistas regresan a su educación teísta y judocristiana, donde tratan a otros como si fueran almas libres, soberanas, dueñas de sus actos.
Panorama de izquierda. Ahora empiezan a notar las ideas que están detrás del pensamiento victimista de izquierda. Eres una víctima de tus circunstancias. No puedes emprender, echarle ganas o vencer. No eres tú, es el otro. Solo te queda sentir rabia, la frustración y la queja. Y odiar a los que tienen y pueden. Continuemos. Discurso de odio. Siempre que nos hablan de que alguien tiene un discurso de odio, nos queda un poco de duda si lo es o no, o sus implicaciones. Pero con Diego Rusarín es literal y evidente. Por ejemplo, te dice que odies a los conservadores, que odies al capitalismo y hasta te dice si eres un buen odiador. Digo, si son buenos odiadores del capitalismo y del conservadurismo, que son las dos figuras representadas por esta pelea, si odias a los conservadores como Trump y odias a los capitalistas como Musk, ¿a quién odiarías en esta? Es una difícil pregunta. No, cero difícil. Odias a los dos y ya. Le picas a los dos botones, los dos me cagan. Odia a los capitalistas, odia a los millonarios. Y si no, entonces los defiendes, los amas, los idolatras. Odiar a Elon Musk y Donald Trump, siguiendo la misma lógica de Diego Rusarín. Elon Musk no decidió nacer en esta época. Si hubiera nacido, por ejemplo, en el feudalismo, no podría hacer coches eléctricos, mandar cohetes al espacio o comprar Twitter. Él no decidió nacer en Estados Unidos. Si hubiera nacido en Corea del Norte, otro gallo le cantaría. Él no decidió tener esos padres, no creó el dinero, no creó el lenguaje, no creó el capitalismo y millones de etcétera. Además, Elon Musk no decidió nada. Cuando compró Twitter, según Diego Rusarín, está demostrado desde los 80s que su cerebro compró Twitter y hasta después la conciencia de Elon Musk se dio cuenta de la compra y generó una narrativa para justificarla, pues desde la visión de Diego Rusarín, todos somos víctimas impotentes de nuestras circunstancias. Entonces, ¿cómo odiar a Elon Musk? Es tan solo una víctima más del materialismo ateo. Solo eres un cerebro mangoneado por un montón de circunstancias materiales externas o internas. Bueno, eso es la creencia de Diego Rusarín. Los ricos capitalistas no son ricos capitalistas porque quieren, pues ni que fueran almas libres que pueden decidir. Hasta el odio que te vende Diego es humo. Así cuando Diego Rusarín se enoja con los de Shark Tank o con Jordan Peterson, etc., es un odio de humo. Pues recuerda que no son nada, son máscaras y detrás de las máscaras no hay nada. ¿A quién estás odiando? ¿Y cómo odiarlos si solo hacen lo que están condicionados para hacer? Sería como enojarte con el pasto por ser verde o con la arena por ser rasposa. Además es gracioso. ¿Recuerdan que Diego nos decía que los valores solo eran reacciones envidiosas de pobres hacia los ricos? Bueno, es curioso. Elon Musk es individualista, es capitalista, es millonario, se acuesta con modelos, juega con cohetes, hace escándalos y fiestas. Entonces Diego Rusarín piensa, entonces llamaría todo eso malo. Y luego dice, mis valores son el comunismo y el socialismo. Otro dato curioso, con Shark Tank se enojó por su nulo conocimiento sobre la moral del sujeto en el capitalismo. Su crítica al capitalismo estuvo más o menos aceptable, pero escogió un pésimo ejemplo. Los invitados querían poner una empresa para hacer las tareas de sus estudiantes. Sin embargo, incluso hasta esos malvados millonarios capitalistas de derecha sí entendían que hacer la tarea a otros es un fraude y los batearon. Mientras Diego Rusarín, el comunista socialista de izquierda, era incapaz de verlo, no entendía, lo comparaba con repartidores de comida o personal de limpieza. Entonces, ¿a quién le fallaba el conocimiento sobre moral? En fin, si vas a un doctor, espero que te atienda uno de los que sí hacía su tarea y no uno que pagaba porque le hicieran sus tareas y sus prácticas o incluso que pagó por su título. Es tan surrealista, dice Diego en el video. Dice que son hipócritas por hablar de ética y moral desde el capitalismo. Para mí lo hipócrita es hablar de ética y moral desde el materialismo y el determinismo, donde ni siquiera eres libre. Para que haya ética o moral debes tener cierta capacidad de elegir entre algo que podemos llamar bueno o malo, y esa decisión debe poder afectar el mundo físico. Pero Diego ataca la libertad y el usar las ideas para afectar el mundo físico. Archimago, entonces eres amante de los millonarios, capitalistas, ricos y de derecha. Obvio no, solo porque demuestro las incongruencias internas del discurso de Diego no significa que los defienda. Ya les dije, yo soy teísta idealista de centro. Considero que existe Dios, somos almas y vivimos en un diseño inteligente. La vida es una herramienta para la expresión, manifestación y experiencia del ser. Mi postura. Para que entiendan más de dónde procede mi crítica, les hablaré un poco de mi posición en cuanto a estos temas: idealismo versus materialismo, capitalismo, comunismo, socialismo, millonarios, izquierda, derecha, centro y libertad. Idealismo versus materialismo. En el idealismo primero está el sujeto, Dios y alma, y luego el objeto, la materia. De hecho, todo el mundo material solo es información, solo son ideas dentro de los sujetos, es herramienta de los sujetos. En el materialismo solo está el objeto, la materia, que sin querer y por casualidad forma la ilusión de sujetos, cerebros.
consecuencias secundarias efímeras, accidentales y pasajeras del objeto. Esto nos lleva por caminos radicalmente opuestos para pensar, vivir, actuar y experimentar esta realidad. Sí, nuestro pensamiento sobre la realidad afecta toda nuestra experiencia de esa realidad y también a la realidad misma, lo opuesto a la creencia de Diego Rusarín. 2. Capitalismo. El capitalismo es la cúspide del materialismo. Por eso se me hace muy gracioso que Diego patrocine el materialismo y ataque al capitalismo. El capitalismo solo es un síntoma más del materialismo. Dado que solo existe la materia, solo importa la materia, los bienes materiales, el capital, los medios de producción, la distribución, el trabajo, etc. El ser humano mató a Dios y destruyó al alma e hizo del dinero su nuevo Dios. Se olvidó de la espiritualidad, los bienes espirituales, el crecimiento interior. Así que no, yo no defiendo el capitalismo para nada. Comunismo, socialismo. Marx se dio cuenta que algo estaba podrido en el capitalismo, pero Marx era aún más ateo y aún más materialista que los fríos y desalmados capitalistas. También solo le importaba el capital, su producción, su distribución, el trabajo, la materia. Solo que ahora quería controlarlo, regularlo y distribuirlo todo, acabando por asfixiar a las pobres almas. El capitalismo es el hijo no deseado del materialismo y el comunismo es el intento fallido por intentar abortarlo. Millonarios. Desde el materialismo, los millonarios, como ya vimos, solo son víctimas de sus circunstancias, pero desde el teísmo idealista no. Solo si Elon Musk es un alma metafísica libre, solo si es responsable por sus decisiones y capaz de intervenir en lo físico, solo en ese momento, desde el teísmo idealista, podrías juzgar sus actos. Aún así, desde el teísmo no se propondría odiarlo, a lo mucho usarlo para tener mayor comprensión, entendimiento y como fuente de contraste para decidir qué y quiénes queremos ser. Claro, las almas no son directamente responsables por todas sus circunstancias materiales, pero sí de cómo responden ante ellas. Desde la espiritualidad, los ricos y millonarios generalmente son los que están más atados al mundo físico, más lejos de la santidad o la iluminación. Y dado que a algunos solo les importa lo físico y otros consideran que los valores y virtudes solo son metafísicas reacciones envidiosas de los pobres a los ricos, pues qué importa si robas, si eres injusto, si destruyes la naturaleza, si explotas a tu gente, si lucras con sus vidas o los tienes en condiciones laborales absurdas. Empatía, justicia, honestidad, verdad, unidad, altruismo, caridad, ética, misericordia. Esas son fumadas idealistas, inexistentes en el materialismo real. Sé realista, dicen. Tú no entiendes cómo funciona el mundo. Lo que le falta a su mundo no son nuevos sistemas económicos políticos, sino espiritualidad. Si las personas son malas, entre comillas, es decir, egoístas, ladronas, mentirosas, peleoneras, acaparadoras, injustas, etc., no importa si es una monarquía, un imperio, feudalismo, si hay trueque, si es capitalismo, si es comunismo, si es democracia, dictadura o oligarquía, tarde o temprano pues van a colapsar. Si las personas son buenas, entre comillas, es decir, altruistas, caritativas, honestas, pacíficas, compartidas, justas, empáticas, no importa si es monarquía, imperio, feudalismo, trueque, capitalismo, comunismo, democracia, dictadura o oligarquía, seguirán funcionando, pues no son los sistemas, sino las personas que componen los sistemas, las almas que niegan por un lado y que quieren defender por otro. Izquierda, derecha y centro. No somos solo individuos derecha, ni somos solo una colectividad izquierda, sino que somos individuos dentro de una colectividad centro. No puedes cargar todo el peso en los hombros de los individuos, pero tampoco atacar su individualidad y poner todo en manos de la colectividad. No todo se trata de lo que es o del deber ser. Hay que prestar atención a lo que es, pero sin dejar de luchar por lo que queremos que sea. No se trata de que cada quien se race como pueda o que les des todo masticado directo en la boca. Sí, tú no creas en lenguaje, cierto, pero tú lo usas a tu manera. No es igual como lo usó Marx, Tomás de Aquino o Nietzsche. No es igual como lo usa Diego Rusarín, Einstein o Donald Trump. Sí, nadie se salva a sí mismo, pero tampoco nadie te puede salvar si tú no quieres. Si te tiras al suelo, por más que todos te quieran levantar, si tú no pones de tu parte, no volverás a moverte. Tenemos que negociar cuándo es momento de ceder y cuándo es momento de intervenir. Ese es el centro, la síntesis que intenta equilibrar la tesis y antítesis de los extremos derecha-izquierda, que por cierto la dialéctica fue robada del idealismo por Marx. Pero bueno, ¿de qué te sirve a mitad de la locura materialista? Libertad. Tengo varios videos sobre este tema tan importante, de hecho toda una playlist. Aquí les resumiré un poco,
pero no se le pierdan los otros si quieren entender bien y a profundidad. Obviamente no somos almas en el mundo del espíritu creando libremente realidades sin límite. Ningún teísta, idealista, ilustrado, inteligente propone eso. Pero sí somos almas encarnadas que entramos al mundo físico a tener aventuras humanas. ¿Qué es la libertad? La capacidad que tiene el alma de elegir entre dos o más opciones. En tanto tengas al menos dos opciones, puedes ejercer tu libertad, lo que nos lleva a grados de libertad. Si solo puedes elegir entre 3 cosas, tendrás menos libertad que si puedes elegir entre 1000 cosas, 100.000 cosas o 30 millones de cosas. Que no puedas elegir algo que quieres no significa que no seas libre de elegir entre otras muchas opciones que sí tienes disponibles. Y sí, hay situaciones en las que tu libertad se puede ver muy reducida, pero en condiciones normales y la mayor parte de tu vida, tus opciones son inmensas. Solo piensa en cuántos músculos tiene tu cuerpo y de cuántas formas los puedes mover y en cuántas combinaciones, a cuántos lugares puedes llevar a tu cuerpo y cuántas actividades puedes realizar en ellos, y ya ni se diga todo lo que puedes pensar e imaginar. No puedes romper las leyes naturales. Varias personas antilibertad usan ese argumento. Diego Rusarín lo ha utilizado. Bien, recuerden que yo soy idealista. Para mí la vida solo es información. Es como un gran juego de video. Hay que sea lógico, matemático, espacial, temporal, geométrico, cifrado en leyes, posibilidades, etc. Un diseño inteligente informático colosal. Pues justo como en los juegos de video, aunque su programación sea semideterminista y esté toda establecida, tú tienes cierta libertad para interactuar con el juego sin necesidad de romper la programación. Juegos humanos. En los primeros videojuegos humanos, como el del ping pong o el tenis, solo podías mover una barra lateral hacia arriba o hacia abajo para pegarle una pelota. Tenías 2 opciones, pero ya tenías cierta libertad. En Pac-Man, por ejemplo, ya te podías mover arriba, abajo, izquierda, derecha. Tenías 4 opciones solamente, pero tenías más libertad. En Mario Bros. Ahora tienes un control con 12 botones y sus combinaciones para saltar, disparar, subir, bajar, planear, atacar. Tienes más de 2 opciones y ahora eres más libre. En un juego de RPG moderno, ya los controles tienen más de 16 botones, más las palancas y todas sus combinaciones, y no se diga si usas un teclado, más todos los menús donde esas opciones cambian y surgen nuevas opciones. Eres mucho más libre que en un ping pong, un Pac-Man o un Mario Bros, lo que no significa tampoco que seas 100% libre, pero sí eres libre, y no estás rompiendo la programación, estás interactuando con ella. Juego de dioses. La vida es como un juego complejo gigante de dioses. Tienes muchas más opciones y libertad que en los juegos de video humanos, y no por eso rompes las leyes de la física, química o biología, solo interactúas con la realidad. Ciertamente las almas, las reglas del juego y las condiciones crean un contexto que debes enfrentar, pero tú, el jugador, en base a ese contexto tomas decisiones y afectas la dirección de esa realidad. En eso consiste tu libertad actual. Más de idealismo y materialismo. Desde el materialismo, el centro es el objeto, la materia. Todo está en función, depende y gira en torno a la materia. Por eso produce el capitalismo, egoísmo, destruye cosas metafísicas de sujetos como la ética, caridad, empatía, compasión, ayuda. A la materia muerta, ¿qué le importan esas fumadas inmateriales? En el idealismo, el centro es el sujeto, Dios y el alma. Todo está en función, depende y gira en torno al sujeto. Por eso, antes que ser millonario capitalista, que solo es materialismo, debes preocuparte por las cosas de sujetos como la ética, la caridad, la empatía, el crecimiento personal, decisiones, objetivos, metas, sueños, esperanzas, espiritualidad. Al espíritu sí que le importan esas cosas espirituales. Mentalidades. No solo hay mentalidad de tiburón como de Shark Tank, donde te lanzas, acaparas y te comes a los peces chicos sin remordimiento y sin corazón. No solo hay mentalidad de victimismo y derrotista como de Diego, donde eres una pobre víctima impotente de tus circunstancias. Hay millones, hay mentalidad de deportista, de pianista, de padre de familia, de amigo, de cantante, de artista, de genio loco, de bromista, de científico, de ladrón. Yo la que propongo y promuevo es una mentalidad espiritual, una mentalidad de Cristo, de Buda, de santo, de iluminado. Mentalidad espiritual. La vida no se trata de objetos, materia. La vida se trata de sujetos, alma. Se trata de la creación, definición, construcción y redefinición de qué y quién eres y lo que eliges ser momento a momento. La vida es un proceso del ser para que Dios y las almas puedan experimentar la totalidad de lo que son, vivir todas las posibilidades del ser. Aquí los bienes materiales, los medios de producción, el trabajo, pasan a ser secundarios y solo como diversas expresiones de los sujetos para manifestarse por medio del hacer y por medio de su relación con otros. Yo les digo, sí se puede, échenle ganas, emprendan, y no solo emprendan en el sentido económico de poner empresas para tener dinero, emprendan sus sueños, sus esperanzas, sus verdaderos objetivos y metas de su vida, cantar, escribir libros, viajar por el mundo, tener un canal en YouTube o lo que sea. No todo trata de dinero y materia.
¿Será fácil? No. ¿Fracasarán? Sí, quizá muchas veces y muy feo. Pero ¿qué prefieres? ¿Quedarte sentado en un rincón victimizándote, quejándote, odiando y culpando a otros y sintiendo rabia? ¿O salir, intentarlo y morir de pie y luchando? ¿Cuál es el verdadero espíritu revolucionario? Yo les digo, defiendan la educación, el conocimiento, en particular el filosófico y espiritual, pues al mundo no le hace falta más ciencia o datos, sino espiritualidad para saber cómo usar esa ciencia y esos datos sin autodestruirse con ellos o usarlos en contra de otros. Defiendan el cuestionamiento y el pensamiento crítico, defiendan las virtudes y los valores, defiendan la libertad, defiendan a Dios y su alma, la mismísima esencia de su ser. No se rindan a la materia, no se rindan al fatalismo, no se rindan al derrotismo, no se rindan al victimismo. Si te quejas, por ejemplo, de que las cifras sobre el emprendimiento están por el suelo y tú atacas el emprendimiento, solo harás que estén peor. De los pocos que emprendían, los que escuchen a Diego mucho menos lo intentarán y menos aún lo lograrán. El programa de Shark Tank, por ejemplo, podrá ser un malvado programa capitalista de derecha, pero al menos algunas personas pudieron ver cómo medio funciona el mundo de las inversiones, al menos aprendieron alguna cosa o se dieron una embarrada de algo. Podrían decir, si esos ridículos de la tele pueden hacerlo, pues quizás hasta yo pueda. Mal que bien, incluso los de Shark Tank hicieron más por el emprendimiento que quienes lo atacan directamente. Siempre me pregunté, ¿quién pendejea más a la sociedad, Diego Rusarín o Carlos Muñoz? Diego Rusarín parece que defiende y apoya a la sociedad, pero por debajo cree que la sociedad es impotente, que no puede aprender, no puede pescar, que no puede cambiar su realidad, no puede tomar decisiones, debe imponerse un gobierno autoritario como el de China que controla a todos. Nos dice literalmente eso. Okay, entonces, ¿cómo se logran? ¿Revolución? Autoritarista. O sea, ahorita. ¿Revolución? No, a ver, no te voy a decir el deber ser, te voy a decir lo que es. Okay. O sea, no voy a moralizar, no voy a plantear utopías, no voy a hacer nada, te voy a decir lo que es, ¿ok? Lo que es. China sacó 250 millones de personas de la pobreza. ¿Cómo lo hizo? Modelo autoritario. ¿Cómo? Carlos Muñoz parece que ataca a la sociedad, pone en vergüenza al mesero en su taller, se sube al metro a hacer el ridículo y molestar a los usuarios, pero por debajo lo hace porque cree que ellos pueden lograr más cosas, que ellos tienen el poder y la capacidad para dirigir el curso de su vida, aunque sea un poco, que las cosas pueden cambiar y ser diferentes. Sociedad discapacitada. Al principio les dije que Diego tiene un gran corazón, no es una mala persona, para nada. Para Diego la sociedad es discapacitada, por eso le molesta que le digan que sí puede, que emprenda. La sociedad no puede, en verdad no puede, necesita ayuda, necesita que les dé su pescado en la boca, necesita un papá, un gobierno autoritario que la cuide, la ayude y vele por ella. No puede decidir por sí misma o ser autosuficiente, no necesita educación, sino que le lleve su comida, su medicina, que la limpies y cuides que no se lastime. Por eso Diego es una gran persona, se siente en el papel de ese papá que debe cuidar de esa sociedad herida, débil e impotente, aunque no siempre las buenas intenciones terminan bien. No creo que el sistema funcione. ¿Cómo lo harías funcionar? Haría un sistema en el que los políticos se sentaran a discutir el problema, decidieran lo que le conviene al pueblo y lo hicieran. Eso es lo que se hace. El problema es que no siempre se llega a un acuerdo. Deberían obligarlos. Pues dime, ¿quién va a obligarlos? No lo sé. Alguien. ¿Tú? No hablo de mí. Pero alguien. Muy sabio. Esa sería una dictadura absoluta. Pues, si funciona. No te burles de mí. No me burlaría nunca de una senadora. El problema es que ese papá, ese grupo autoritario que debe controlarlo todo, justamente va a necesitar tener todo lo que ataca: poder, valores, educación, libertad, ética. Por tanto, atacarlos solo hará que caigas en discursos dobles, pues ese gobierno autoritario pues sí debe de poder, sí se puede, sí debe echarle ganas, sí debe emprender, ser libre y estar educado para realizar la tarea titánica de sostener y cuidar de millones de personas que dependen de él. Yo considero también que debes tener fe en la humanidad, debes tener fe en que podrán hacerlo. Por ejemplo, la democracia actualmente será un chiste, pero al menos hay un intento muy difícil de juntarnos, ponernos de acuerdo y tomar decisiones en grupo. No es fácil, las relaciones humanas es de lo más difícil que existe. Ponerse de acuerdo tantas personas con tantas visiones diferentes es un reto enorme, es un proceso que tardará otras varias décadas o hasta siglos, si es que sobrevivimos. Pero si de entrada lo cortas, si dices que los humanos simplemente son bestias tontas que no pueden ponerse de acuerdo entre ellas y deben ser controladas como ganado por un gobierno autoritario, pues no los dejarás crecer jamás. Y si fallan, repito, muchas veces es porque fallan en el tema espiritual, donde la sociedad está en pañales.
Comunismo, capitalismo, espiritualidad y materialismo. A mi parecer lo que le gusta a Diego no es el comunismo, sino la espiritualidad. Los confunde, pues en su mente es creer en cosas puritanas teológicas del siglo XIV, como si el problema de la conciencia, la libertad y el mente-cerebro estuvieran ya resueltos en el siglo XXI. Así que se agarra de lo que puede, aunque está históricamente demostrado que solo produce dolor, desastre y horrores. Todo eso de proteger y cuidar a los débiles, dar de comer a los pobres, ayudar a los desvalidos, cuidar a los enfermos, caridad, altruismo, compartir, empatía, ser justos, todo eso de tener conciencia de grupo, todos somos uno, etc. Eso no es comunismo, eso es teísmo, eso es espiritualidad. No es asunto de objetos, sino de sujetos. No es asunto de materialistas, sino de idealistas. Y el enemigo de Diego no es el capitalismo, ese solo es el síntoma del materialismo, y en el fondo lo sabe, por eso varias veces ha expresado que ha intentado no ser materialista. Su verdadero enemigo es el ateísmo materialista, ese es el que hace que las almas prefieran materia por encima de otras almas, que pongan la materia en primer lugar y de hecho hasta nieguen a las almas, por eso pueden pisotear a otros con tal facilidad. Ese es el que ataca los valores, las virtudes, la ética y la libertad. Ha sido un recorrido largo. Para acabar un par de ideas más, hay que tener cuidado con los discursos populistas. Solo porque se oyen bonitos no significa que sean correctos. Pero claro, ¿qué prefieres que te diga? Que emprendas, te esfuerces, le eches ganas, que te dé una caña, te enseñe a pescar y debas pararte todos los días a pescar, que seas responsable, que eres libre y ahora a ver qué te inventas. O que te diga, no emprendas, no te esfuerces, no le eches nada a ti, que te den el pescado en la boca, solo quéjate, ten rabia y odia. Tú eres víctima en todo esto, no eres libre. Es obvio porque el discurso de Diego Rusarín y de izquierda en general está ganando tanto terreno. Es populista, es lo que la gente quiere escuchar, pero a largo plazo dudo que sea muy prudente seguir ese rumbo. Para terminar, el truco máximo de Diego Rusarín, que termina en confusión. Su truco máximo, la carta victimista. Imagina que vas a un museo y dices, qué hermoso museo. Entonces alguien te dice, pero hay muchos que son ciegos. Luego sales a caminar al parque, qué rica caminata. Y alguien te dice, pero hay personas cuadraplégicas. Luego vas a un concierto, oh maravilla. Y alguien te dice, pero hay personas sordas. ¿Es mentira? No, es verdad, sí las hay, pero no porque haya ciegos, sordos o personas en silla de ruedas vamos a prohibir los museos, el cine, los conciertos o las caminatas. No podrías hacer nada. Y es muy sucio que usen esa carta porque obviamente lastima, duele, en especial a las personas espirituales, sensibles y empáticas, porque aunque quieras no puedes cargar y no puedes resolver los problemas de todas las personas. No es que si vas al cine no te importen los ciegos o los odies o seas inconsciente de su problemática y su vida. Eso es jugar sucio. Pues eso hace Diego Rusarín muchas veces con los pobres. Ciertamente hay personas que no tienen ni qué comer, que eso afecta a sus habilidades cognitivas, que no pueden aprender 7 de cada 10 cosas si van a la escuela. Hay personas en verdadera situación de impotencia real y son más de las que imaginan, pero no por eso vas a utilizarlas e instrumentalizarlas para atacar el emprendimiento, el si se puede, el echarle ganas a la vida, la libertad, la educación, o para hacer proselitismo al comunismo, al materialismo o al ateísmo. Blanco y negro. Para Diego solo hay o personas pobres, impotentes, malnutridas, que no pueden aprender y no les sirve la educación, no pueden emprender ni hacer nada, o ricos malvados y horribles, descarados y sin ética. No se da cuenta que entre un polo y otro hay miles de millones de personas que está aplastando con sus discursos. Por ejemplo, en México, la última vez que revisé, aproximadamente el 60% del país vive en pobreza, es terrible, y un 10% en pobreza extrema. Digamos que un 35% tiene problemas de aprendizaje por mala nutrición. Ojo, solo es un porcentaje ilustrativo que se me ocurrió como superior a la pobreza extrema, pero podría ser representativo de este problema. Si en México hay unos 127 millones de personas, ciertamente serías muy perverso si le dijeras a esos 44 millones que sí se puede, que busquen educación, que le echen ganas y que emprendan. Pero sería igual de perverso si les dijeras a esas otras 88 millones de personas que no se puede, que la educación no sirve, que no emprendan y que no le echen ganas, usando la carta de es que hay muchos que no pueden. Y no me malinterpreten, en ese sentido Diego Rusarín también es un héroe. Yo alabo que a Diego Rusarín le dé voz a todas aquellas personas que no tienen voz, que les dé visibilidad, que luche por ellos, que los defienda, que nos ponga su problemática a la vista de todos. Pocos tienen ese valor y ese buen corazón, es la parte que me gusta de Diego Rusarín. Pero critico que por otro lado también los instrumentaliza, pues eso en lugar de ayudar perjudica. Si ese otro aproximado 65% de la población le decimos que no se puede, pues matas lo poco que queda de movilidad social, entonces el país no mejora, es más, empeora, y eso también es malo para ese 35% que va a terminar aún peor.
Confusión de target de Diego Rusarín. Entiendo que el discurso de Diego es para ayudar a los de pobreza extrema y pobreza más baja que no tienen móviles, tablets, computadoras, internet o incluso agua, o que no pueden aprender por falta de nutrición. Lo aplaudimos. Pero el discurso de Diego va dirigido a personas que tienen tiempo, internet, que tienen agua, que tienen dispositivos móviles, que tienen nutrición, etc. Entonces no le puedes decir a tu público, no se puede, no emprendas, no sirve la educación, no le eches ganas, porque se confunden. Ya varios se lo han dicho en diferentes videos. Yo sí le echo ganas, yo veo a todos mis amigos y conocidos echándole ganas, luchando por sus proyectos, tratando de crecer y salir adelante. Lo adecuado para no generar confusión sería decir, hay una cantidad enorme de personas que no pueden, no tienen bases para emprender, no les sirve la educación y necesitan ayuda material urgente. Pero si cambias el unos no pueden por no se puede, si cambias el a algunos no les sirve la educación por no sirve la educación, es cuando se genera más confusión. Y ya cuando metes además ideas radicales, ateas, materialistas, donde nadie es libre, pues ya la confusión se hace tan grande que ya nadie sabe ni qué está pasando. Y fin por fin, me parece que eso completa todas mis opiniones en torno a la postura de Diego Rusarín, mis acuerdos y desacuerdos. Nota, obviamente, solo es mi forma de verlo y los argumentos que tengo para justificarlo. Ya es su responsabilidad procesarlos y decidir qué hacen con esta información, analizar si son correctos, acertados, si valen la pena o si les sirve de algo. Personalmente, como alguien que se levanta todos los días y hace su mejor esfuerzo, enfrentando la complejidad del mundo y el peso de lo cotidiano, que trabaja y lucha por sus sueños, que tiene fe y esperanza, a veces los videos de Diego son un fuerte trancazo en el estómago que me hacen decir, no es así, sí puedo, sí soy libre, mis valores cuentan, mis ideas cuentan. No es fácil, pero no me rendiré. ¿Quién tendrá razón? ¿Será que el teísmo y el idealismo son una mejor postura? ¿O será que el ateísmo materialista es la verdad? ¿Será que somos almas libres o autómatas deterministas? ¿La vida es un diseño inteligente o es un caos absurdo sin sentido? ¿Será que tenemos futuro y esperanza o estamos jodidos? No se pierda el próximo capítulo de Humanos, casos de la vida real. ¿Quién sabe? Igual y Diego tiene razón, igual y no eres nada, igual y solo eres un montón de máscaras y detrás de las máscaras no hay nada. Quizás solo seas un cerebro determinista a mitad de una obra demencial absurda, dando vueltas en círculo hasta morir y desaparecer por siempre, en espera de que la materia se apiade de tu miseria y produzca por casualidad cambios materiales medianamente beneficiosos para tu impotente vida temporal de espectador pasivo en lo que te dura el chistecito. Quizá tiene razón, quizá no eres libre, quizá tú no puedes, quizá tú no cuentas como individuo, así que no emprendas, no lo intentes, no le eches ganas, ten rabia, odia y quéjate, en cuyo caso pues simplemente ya valimos más. Así que, ¿para qué preocuparse? Al final, desde el ateísmo materialista, solo te queda aguantarte y desaparecer. Saludos, besos y abrazos, Archimago.